Vámonos por favor a Jeremías 2. Jeremías 2. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, creo que iban a proyectarlo. Ustedes me dicen, ¿sí lo tienen? Ok. Muy bien. Yo leo aquí. Ustedes pueden leer en su Biblia, pero quise que lo pusieran. Le pedí al hermano Ricardo y él finalmente me hizo el favor, porque pues siempre es más impactante verlo por todos lados. Pero dice, vamos a leer versículo 1. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Ahora, bueno, leamos el 3. Dice: santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Ahora, analicemos esto por favor. Y dice, me he acordado, y yo me puse a meditar en esto. O sea, Dios estaba estaba recordando, estaba trayendo a su memoria cuando el pueblo de Israel, dice, cuando estaba apenas en el desierto, cuando me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Ahora, aquí no está hablando de juventud física, no sé si esa es la palabra, pero pues juventud a la que nosotros estamos habituados. Está hablando de otra cosa. Y para ello vamos a irnos a un pasaje, pero antes les voy a decir qué significa la palabra fidelidad. Es la palabra, básicamente significa piadoso. Entonces Dios le está diciendo, vino a mí palabra de Jehová, dice, me estoy recordando. O sea, Dios estaba trayendo a su memoria cuando el pueblo de Israel era piadoso, cuando empezaban y cuando eran piadosos. Y dice, cuando estabas en el desierto, déjeme leerlo otra vez, dice, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Si se recuerdan, el pueblo de Israel salió de Egipto, camino a Canaán, pero pues iban por el desierto. Y dice, me acuerdo de ustedes, estoy trayendo a la memoria cuando ustedes apenas estaban saliendo de Egipto y iban por el desierto, camino a Canaán, y en su juventud, o sea, ustedes eran piadosos cuando iban en el desierto. Esta palabra es la palabra midbar, que significa campo abierto. Me gustó esta palabra porque yo pude traer a mi memoria cuando yo era niña, dice un potrero. ¿Alguna vez han estado en un potrero? ¿Quién ha estado en un potrero? Ajá, ¿qué hay en un potrero? Tierra. O sea, básicamente tierra, ¿verdad? No hay nada. Es un campo abierto. Pastizal. Pastorear también significa, y también saben qué significa la palabra desierto, esta palabra, soledad. Ahora, por favor, dejen un dedo, como dice mi esposo, y vámonos por favor a Ezequiel 16. Esta es una de las porciones que la doctora Esparza nos enseñaba y nunca lo voy a olvidar, y es una de esas porciones que han marcado mi vida y siempre me quebranta muchísimo esta porción de la palabra de Dios. Pero vámonos a Ezequiel 16, versículo 1, y vamos a leerlo. Aquí está también, bueno, o si prefieren leerlo en su Biblia está bien también. Dice, vino a mí palabra de Jehová, también diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Sí estoy en Ezequiel, ¿verdad? Sí, Ezequiel 16, sí. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, miren, está hablando de lo mismo, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo
con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y esta porción es tremenda porque, pues si solo la lee uno así, pues como que si nunca la habíamos leído es un poco, y es impactante, y si le seguimos leyendo es una tremenda palabra, fuerte, impactante lo que describe ahí. Pero básicamente lo que está diciendo aquí es cuando nació, por así decirlo, la nación de Israel. Y dice, cuando yo vine a ti, pues nadie daba, como decimos en Guatemala, nadie daba un centavo por ti. Y hermanos, ubiquémonos en nosotros. Dice, Dios estaba recordando, leímos en Jeremías, Dios estaba trayendo a su memoria cuando saliendo de Egipto, cuando apenas saliste de Egipto, dice, en tu juventud, cuando eras piadoso. ¿Qué es una persona piadosa? Es una persona pues que busca a Dios. Cuando me buscabas en el desierto. Ahora, analicemos esto. Dios está recordando que ellos, cuando no había nada, lo buscaban. Y aquí, si lo ven, dice, nadie daba nada por ti. Estabas sucia, estabas abandonada y nadie te limpió, pues ya no valías nada. El mundo, la gente, la carne y el diablo te decían, no vales nada, tú ya no vales nada, no tienes remedio, tú ya no vas a salir de ahí, no hay salida para ti. Pero ¿qué dice? Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y Dios nos dio la vida, Dios nos salvó. Y esto es lo que está hablando aquí de la salvación. Cuando apenas empezábamos, hermanos, ¿qué había? Más que un potrero. Nuestro corazón no era otra cosa más que un potrero, por así decirlo, un lugar desierto, un lugar lleno de soledad, un lugar lleno vacío, totalmente sin esperanza, sin reposo, sin paz. Pero Dios vino y Dios nos salvó. Démosle un aplauso al Señor, gritemos, bendigamos a Jesús. Eso es, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor. Ahora, déjenme decirles algo. La mayoría, pues yo no sé exactamente aquí, porque hasta ahí no los conozco, pero la mayoría de nuestros jóvenes, nuestros hijos, nacieron en la iglesia. Entonces pensarán, bueno, pero ellos nunca vivieron en un desierto, ellos nacieron en la iglesia, nacieron en un oasis, ellos fueron salvos desde siempre. No es así. El haber nacido en la iglesia también tiene sus riesgos. Es una gran bendición, pero también nos podemos llegar a acostumbrar a Dios y de Dios de tal manera que por dentro no somos otra cosa más que un potrero, un corazón vacío, un corazón lleno de soledad. Lleno de soledad, eso aplica, pues un corazón con completa soledad, lleno de nada. Entonces, sí llega un momento en la vida en la que, aunque hayamos nacido, crecido, por así decirlo, en la iglesia, oyendo todo el tiempo del Señor, llega un momento donde nos encontramos con nosotros mismos y decimos, ¿qué tengo? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? Pero aquí el Señor en Jeremías, ahora sí volvamos por favor. Perdón. Voy a seguir leyendo. No voy a leer, solo los voy a mencionar. Básicamente en el versículo 7 menciona y empieza ahí a partir del 7 y dice cómo el Señor, cuando llegó el Señor a ella o a la nación de Israel, está hablando básicamente, pero la primera vez lo encontró, como ya leímos, y le dice, yo te dije, vive. Y vivió, y por así decirlo, nació en este caso, nació una nación. Pero cuando nosotros dijimos, Jesús, sálvame, nosotros nacimos, Jesús vino a nosotros, a nuestro corazón. Ahora, eso no significa que en automático todo en nosotros está lleno de vida, lleno de paz y todo cambió para siempre. Seguimos siendo nosotros y seguimos caminando y viviendo con nosotros mismos. Entonces el Señor viene y dice, y pasé yo, en el versículo 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y si ustedes siguen leyendo, básicamente es un segundo llamado el que el Señor le hace a ella. Era tiempo de amores, ya estabas lista para el matrimonio. El Señor la llamó para seguir avanzando, para seguir caminando, para llegar a casarse con aquel que la salvó. Amén, amén, amén. Entonces dice, yo les voy a dar listado, cubrió su desnudez,
puso su nombre. Y yo estaba pensando, meditando cuando estábamos corriendo aquí, y le decía: Señor, ayúdanos a tener un entendimiento a otro nivel de que a quién tenemos aquí adentro, para quién danzamos, para quién cantamos, para quién alabamos. O sea, hermanos, si lo meditamos en el Espíritu, o sea, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de todo, está dentro de nosotros. Aleluya, Shaya, aleluya. Gracias, Jesús, bendito Señor. ¿Por qué digo eso? Porque puso su nombre. Usted ya no tiene su nombre, ya no, o sea, nosotros tenemos un nombre, el nombre de Jesús. Eso significa que somos hijos de Dios. Por eso nos decimos hermanos, porque tenemos la misma sangre, por creación y por redención. Y no necesitamos ser salvadoreños para ser hermanos suyos, hermanos. Ni ustedes necesitan ser guatemaltecos para ser hermanos nuestros. Somos hijos de un mismo Dios. Amén. Tenemos su nombre y nos dio, dice, la lavó con agua, la ungió la lavó con agua. Pues ¿qué nos lava? La palabra de Dios. La ungió con aceite, su Espíritu Santo. La vistió de lino y de seda, le puso joyas por dentro, por supuesto, ¿verdad? Por eso no necesitamos las joyas por fuera. Pero dice, le dio alimento, le dio harina, le dio miel, le dio aceite, y dice, la hermoseó. Y esto es tremendo, la hermoseó. Ahora, ¿con qué nos hermoseó el Señor? Precisamente veníamos hablando en el carro y una de las señoritas que venía con nosotros nos dijo cómo alguien le había dicho que no sabía qué pasaba, pero que cada vez que ella estaba cerca de esa persona que estaba hablando, pasaba algo. Y le dijo, tú tienes que tener algo, y tiene que ser porque tú eres cristiano, porque a mí me da paz estar cerca de ti. Ahora, ¿se imaginan eso? Eso significa que Jesús en nosotros puede alcanzar a otros. Solo la paz que sienten, pueden percibir a Dios en nosotros. Amén. Se dan cuenta de la importancia y la responsabilidad tan grande que tenemos de reflejar a Dios, el nombre que está dentro de nosotros. Entonces dice, la hermoseó, y eso es lo que ven. Si ven algo bueno en nosotros, se llama Jesús, porque es Él el que nos hermosea, por así decirlo. Bueno, y luego en el versículo 14, Ezequiel 16:14 dice, y salió tu renombre entre las naciones. Perdón, déjeme ver, versículo 13, voy a leer al final. Dice, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. Amén. Vamos bien. Ahora, versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Hasta ahí. Luego versículo 22 dice, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, de tu piedad, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. En otras palabras, se te olvidó. Al ver la hermosura que yo te di, mi palabra, mi espíritu, la obra que yo he hecho en ti y a través de ti, los dones de su espíritu, dice, te olvidaste de quién era la hermosura y te prostituiste, y a cuantos pasaban le dabas todo. Y dice, y no te has acordado de los días de tu juventud. ¿Sabe qué está diciendo? Se te olvidó cómo te encontré. Se te olvidó que sin mí tú eres nada más que un terreno vacío, lleno de tierra, lleno de polvo, lleno de nada. Y dice, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre, se te olvidó. Vámonos ahora al versículo 22, ya lo leí, ¿verdad? Ese es el que leí. Ok. Ahora volvamos por favor a Jeremías capítulo 2, versículo 5. Jeremías 2, 5. Hubiera querido recorrer todo Jeremías 2, 3, 4, pero no se puede, ¿verdad? Tendríamos que estar aquí hasta el lunes y no se puede. Pero por lo menos vamos a ir con ciertas porciones que el Señor me fue resaltando para llegar a donde pues
vamos a llegar primero Dios. ¿Lo tienen? Ok, Jeremías 2:5 dice: así dijo Jehová. Miren esto, hermanos, esto a mí me dan ganas de enterrar la nariz en el piso. Dice: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Le está diciendo: yo me acordaba de ti, me estoy acordando cuando tú saliste, cuando no tenías nada, cuando estabas apenas, eras, por así decirlo, una jovencita espiritual, una niña apenas naciendo, o un niño, estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Aquí está hablando de la nación de Israel, y dice: cuando no tenías nada, pero cuando eras piadoso, cuando me buscabas, cuando me amabas. Y dice aquí en el versículo 5: ¿qué maldad hallaron vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Ahora se imaginan a Dios meditando lo que, por supuesto que Dios lo sabe todo, Él sabe qué pasó, pero está tratando de platicar, está tratando de entrar en una conversación de tal manera que Israel pueda arrepentirse. Y dice, ahora les voy a contar qué significa la palabra déjenme ver, perdón, no lo anoté ahí, pero está bien. Tras la voluntad y se hicieron vanos. Vámonos por favor ahora a Jueces 2 y dejen un dedo ahí, por favor. Jeremías es nuestra cita, así es de que ahí vamos a estar regresando. Vámonos a Jueces capítulo 2 versículo 10. Si lo encuentro, ¿verdad? Me ganaron. Jueces capítulo 2 versículo 10. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, esto es tremendo porque está diciendo que toda la generación, dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o sea, se murieron, ¿verdad? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. La generación que salió de Egipto murió toda en el desierto, ¿se recuerdan? A excepción de 4. Perdón. Pero luego los que nacieron en Egipto, de ellos son de los que está hablando. Perdón, eso quise decir, en el desierto. Los que nacieron en el desierto y en Canaán, aquí dice, toda esa generación murió. Pero la generación que seguía, o sea, la segunda generación de los que salieron hasta acá, dice, ya no conocían a Dios, no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, se dan cuenta, hermanos, se dan cuenta, incluso jóvenes, yo estaba pensando esto precisamente, lo que Dios ha hecho pues en todos nosotros aquí, lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Se imaginan que ahí se quede? ¿Se imaginan que hasta ahí llegue y no le contemos a los hijos, para que nuestros hijos le cuenten a sus hijos, y los hijos de los hijos a los hijos y a los hijos, y sigan? Y dice, esta generación ya no supo ni siquiera, no conocieron a Dios. Eso significa que tal vez oyeron de Dios, pero una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Ya sabemos muy bien que a Dios no se le puede conocer en teoría, a Dios se le conoce por experiencia. Entonces no es cuántos sabían de Dios, es que no conocieron a Dios. Ni siquiera, dicen, ni la obra que Dios había hecho. Entonces no les contaron a sus hijos, no fueron con aquella emoción diciéndoles, miren, cuando nosotros estábamos en Egipto, Dios nos sacó, Dios nos salvó y nos llevó por el desierto y hizo este milagro e hizo este otro milagro, y Dios nos dio de comer y Dios nos dio agua de manera milagrosa, etcétera. No sabían nada. A la segunda generación, ¿se dan cuenta la responsabilidad que tenemos, hermanos? Ustedes como jóvenes, los niños que vienen, los niños que están creciendo, tienen que oír de ustedes que Dios es bueno. Tienen que oír de ustedes que Dios está vivo, que Dios es real, que Dios es una experiencia. Amén. No es una teoría. Gracias, Jesús, bendito Señor. Así es que se levantó después esta generación y no conocían a Dios. Ahora vámonos por favor a Ezequiel 18, una vez más en Ezequiel.
sin perder Jeremías, por favor. No tengo reloj, hermano, así es que ahí me dice. Ok, Ezequiel 18, versículo 19 al 20, dice: y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Dije, ¿por qué? Lo dije mal. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, cuando dice, ¿qué maldad hallaron vuestros padres en mí? ¿Se recuerdan lo que vamos de leer? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y el que las personas que están adelante de nosotros hayan tomado una decisión equivocada y hayan dejado a Dios, eso no es excusa para que yo deje a Dios. Y por eso les leí este versículo: el alma que pecare, esta morirá. Y muchas veces, como este es un servicio, bueno, no es solo de jóvenes, pero hay muchos jóvenes, pero muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que nos pasó de niños, en lo que nos pasó antes de nacer, que supimos que tal vez nos querían abortar, supimos cosas muy tristes, muy dolorosas, y entonces damos vueltas en ese desierto, no salimos de allí y decimos, yo no me levanto porque mi papá, porque mi abuelita, porque mi tío, porque a mí me hicieron. Usted no sabe lo que me hicieron a mí, usted no sabe lo que yo viví. No, yo no sé lo que usted vivió, yo sé lo que yo viví, y estoy aquí parada por la misericordia de Dios, porque tomé una decisión, tomé la decisión de elegir por Dios. No me importa si otros, por cerca que estén de mí, dejan a Dios. Como dice, ¿qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí? Dice Dios. Yo no sé qué maldad, yo no sé qué cosa habrá hecho que muchos de los que ustedes tienen a su alrededor hayan dejado, por lo que hayan dejado a Dios. Pero jóvenes, hermanos, por amor a Dios, por amor a nosotros mismos, no nos alejemos de Dios. Dios no nos va a pedir cuentas a nosotros por lo que otro hizo. Dios nos va a pedir cuentas por nuestras elecciones. Y les recuerdo que el Señor ya viene pronto, su venida está cercana y no podemos darnos el lujo de perder el tiempo. Levantémonos ya y tomemos conciencia de que es una carrera personal, es un camino personal. Y por eso dice, ¿qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí? De tal manera que hoy ustedes ni saben de mí, no me conocen y no saben lo que yo he hecho. Entonces, no es excusa que si el pastor, inclusive, muchas veces decimos, es que el pastor, es que los pastores, o es que mi líder, o es que mi mamá, o es que mi papá. Ya dejemos de excusarnos. Dejemos de excusarnos, levantémonos y caminemos, amén. Porque aquí dice que el Padre no pagará por los pecados del Hijo, ni el Hijo pagará por los pecados del Padre. Yo no voy a pagar los platos rotos que rompieron mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Una vez la sangre de Jesús me limpió a mí, es mi elección, amén. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús, gracias, Señor, bendito Señor, amén. Gracias, Jesús, bendito Dios, gracias, Jesús. Y es cierto, por supuesto que sí, da tristeza, y por supuesto que sí decepciona ver a los nuestros o a los que un día caminaron dándole la espalda a Dios. Pero eso no tiene nada que ver con mi caminar. Amén. Ahora, lo hemos escuchado muchas veces. Hagamos algo con eso, porque a veces seguimos dando vueltas, es que, y no caminamos. Amén. Bueno, ahora vámonos a Jeremías capítulo 2, siempre allí, versículo 13. ¿Lo tienen? Aquí está arriba. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Cuando lleguen a su casa, lean todo, porque es tremendo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí. Dice, o sea, mi pueblo, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
Ahora, miren qué tremendo. Esta palabra dejaron es diferente a la otra, pero esta es la que realmente quería enfocarme. Dice, es la palabra asab. ¿Qué significa? O sea, dos males hicieron. Me dejaron a mí, y esta palabra dejaron significa aflojar. O sea, a veces creemos que dejar a Dios es decir, yo ya no quiero saber de Dios. Hay gente que lo dice, y hay gente que hasta blasfema en contra de Dios. Y entonces decimos, no, yo nunca he dejado a Dios. Pero dice, me dejaron a mí significa aflojar, soltar. Esto significa renunciar, permitir. ¿Y cuántas veces cuando tenemos enfrente de nosotros una tentación tremenda, dejamos ir a Dios, dejamos a Dios y renunciamos a Dios para tomar lo que tenemos enfrente? Y pensamos que porque seguimos yendo a la iglesia nosotros no hemos dejado a Dios. ¿Ven qué tremendo? Yo no he dejado a Dios, yo sigo yendo a la iglesia, voy al grupo de jóvenes, voy a los retiros, voy a todos los servicios, me conecto, etcétera, me conecto en línea. Pero miren qué es dejar a Dios, es aflojar. ¿Cuántos de nosotros hemos aflojado en nuestra relación con Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos soltado lo que un día a lo que un día nos aferramos? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos renunciado a tener una relación más alta con Dios? Porque esto, porque aquello, etcétera. Y la palabra cisterna, esto es fácil, es la palabra bor, significa cisterna o es un pozo. Y la palabra rota, miren que es la palabra shabar, que significa levantar de manera literal o de manera figurativa. Perdón, levantar, leí mal. Reventar, o sea, romper, literal o figurativamente. Dañar, derribar, deshacer, desmenuzar, desplazar, destrozar, destruir. Por eso dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron, se aflojaron, renunciaron a mí, permitieron otras cosas, de acuerdo a lo que leímos, ¿verdad? Fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, o sea, un pozo roto, un pozo que está roto, que está reventado, que está arruinado. ¿Se imaginan? Yo nunca he abierto un pozo porque esto no creo que sea tan fácil. ¿Alguien aquí alguna vez ha estado en algo de eso de abrir pozos? Pero digo a mano, no a máquina, ¿sí? A máquina. Sí, eso sí hemos visto nosotros, es impresionante cómo van la cantidad de tubos que meten y la profundidad a la que llegan. Pero pensemos en un pozo manual, ¿verdad? Eso ya no mucho se hace, sí lo hacen, pero es tremendo. Pero dice, cavaron para mí cisternas o un pozo. Ahora, yo nunca he visto un pozo que está roto para abajo, pero pensemos en nosotros. Dice, cavaron para sí cisternas rotas, que no detienen, que no retienen. ¿Qué dice aquí? Que no retienen, y que no retienen agua. En la versión en 1909 dice que no sostiene. O sea, un pozo o una tinaja, una jarra, un reservorio, gracias. Él siempre sabe encontrar la palabra exacta. Por eso siempre ando con él. Hasta vivo con él. Un reservorio. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan jalar agua y llenar un tanque y que tiene hoyo? O sea, no sostiene, no retiene el agua. No importa cuánto le echemos, no retiene el agua. Dice, la primera cosa es esa: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Voy a seguir, vámonos por favor ahí mismo en el 2, versículo 14. Dice, ahora miren esto, qué tremendo. ¿Es Israel siervo? Está preguntando. ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Y la palabra, ok, no está bien. Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. ¿A qué nos suena esto? Desierto, potreros. O sea, como cuando empezamos. Y dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Cómo así?
Si yo los liberé. ¿Se acuerdan que yo pasé por ustedes? Y cuando ustedes eran esclavos del diablo y del mundo, yo les dije, vive. Y cuando nadie daba nada por ustedes, yo les dije, vive. Entonces, ¿qué está pasando? Dice aquí, dos cosas malas hicieron. Me dejaron a mí, dejaron de buscarme, aflojaron su búsqueda. Dejaron de tener esa fuerza para buscarme y decidieron ir por otras cosas y cavaron para sí cisternas. Pues una cisterna es un reservorio, es para agua, para mantener agua, ¿verdad? Precisamente. ¿Qué andamos buscando? ¿Qué cosas estamos cavando? ¿Qué estamos buscando en nuestra vida de tal manera que nos aleje de Dios? Y por más que le echemos agua, no la sostiene. O más bien, por más que le echemos cualquier cosa que estemos buscando, nuestro reservorio, nosotros mismos como un reservorio, estamos rotos. Ven. Y dice, ¿es Israel siervo? ¿A qué horas volvieron a ser esclavos si yo los acabo de liberar? ¿A qué horas se volvieron presa una vez más del diablo si yo los liberé? Y versículo, sigamos ahí, 16 dice, aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. Versículo 17, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Y a veces nos sorprendemos, hermanos, pero ¿por qué me va tan mal? ¿Pero por qué siempre a mí me va mal? ¿Por qué me pasa siempre cosas así? Pero esto y lo otro, y decimos, yo no salgo adelante, me pasa aquí, me pasa allá. A veces nos sorprendemos, y no estoy diciendo que le echemos la culpa a nuestros antepasados, pero la Biblia sí dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Entonces, dense cuenta que las elecciones de sus abuelos, padres, etcétera, pueden haberlos alcanzado a ustedes, a nosotros, pero las elecciones suyas van a alcanzar a sus generaciones. Ahora, les pregunto, aquí tenemos muchos solteros, tenemos familias lindas, tenemos algunos recién casados y tenemos algunas parejas por casarse, ¿verdad? Les pregunto, ¿a ustedes les gustaría tener hijos impíos? Impío significa una persona que no busca a Dios. Pregunto, respóndanme, ¿sí o no? ¿Les gustaría tener hijos que no amen a Dios? Perfectos no van a haber, ¿verdad? Pero hijos que no amen a Dios, por supuesto que no. Pero aquí dice, ¿por qué son? Dice, ¿es Israel siervo, es esclavo? Y el versículo 17, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios? No nos damos cuenta que muchas veces estamos cosechando el fruto de nuestras malas elecciones, el haber dejado a Dios. Hermanos, se va a dejar ver tarde o temprano en nuestra vida, porque solo pensemos en alguien como José. José estaba lejos de su familia, José fue arrancado de su familia, sus propios hermanos lo menospreciaron, lo vendieron, pero José siguió siendo próspero donde quiera que él iba. ¿Por qué? Porque nunca dejó a Dios. Él se aferró a Dios y era una persona próspera. Amén. Entonces, cuando dejamos a Dios, tarde o temprano nos alcanzan la consecuencia de nuestras malas elecciones. Amén. Ahora, vámonos, versículo 21. Miren lo que dice ahí. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Y no lo voy a leer, no sé cómo estoy con el tiempo, hermano. ¿Está bien? Ok, bueno, entonces sí vamos a ir ahí, pero dice, te planté de vid escogida, te planté de vid escogida. ¿Cuál es la vid escogida? Jesús en nosotros. Dice, simiente verdadera toda ella, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová, el Señor. Bueno, y en fin, encima ahí dice, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Etcétera, pero no voy a seguir. Ahora, vámonos por favor a Isaías. Dejen un dedo en Jeremías porque vamos a volver. Isaías capítulo 5. Esta es otra porción tremenda para comprobar esto que acabamos de leer. Isaías 5.
Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Lo mismo. La limpió, la salvó, la limpió, le puso cerco, le quitó las piedras y le plantó vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Ahora, estas son palabras tremendas, yo sé, son porciones fuertísimas, pero hermanos, necesitamos escuchar la verdad, porque los días son oscuros, los tiempos son muy peligrosos, como dice la palabra de Dios, y necesitamos pararnos, detenernos y reflexionar en nuestro caminar. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos? Si estamos avanzando o no. Ahora quiero que volvamos, por favor, y con esto voy a terminar. Se me hizo corto, no sé cuánto tiempo llevo. ¿Está bien? Vámonos por favor otra vez a Jeremías 2. Y voy a pedirle favor a Nico que me ayude. Él ya sabe lo que va a hacer. Y seguro vamos a necesitar a los músicos, hermano Ricardo. Tal vez alguien que ayude a Nico. Daniel, ¿podemos jalar la mesa? Gracias. La mesa completa, ahí va, Daniel. Vamos a hacer una demostración para que lo entendamos aún mejor. Gracias. Por supuesto que esto no es un pozo, ¿verdad? Es una jarra muy bonita. ¿Quién me puede leer, por favor, desde ahí? Bueno, aquí lo tenemos, ¿o no? Leámoslo juntos. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no detienen, que no retienen, que no sostienen el agua. Ahora, que Dios me ayude para que lo entendamos bien y mejor. Vamos a hacerlo así. Hagamos de caso que estos somos nosotros, ¿sí? Y dice: cavaron para sí cisternas rotas. Vamos a hacer de caso que esta es una cisterna. ¿Quién me ayuda a romperla? Sí, así duele. Nos da tristeza romper una jarra. ¿Ustedes creen que a Dios no le da tristeza vernos a nosotros rotos? Sí. Y hay situaciones muy difíciles en la vida que vienen y nos lastiman. Y sí, nos rompen el corazón, pero ahí está la clave, que nosotros no dejemos de buscar a Dios. O nuestra salvación está en correr siempre a Dios. Amén. Lo importante. A ver, en lo que Nico hace eso. Sí. Está muy bonita la jarra, pero ahí está. Yo creo que ya me duele mucho. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Tú vas a... Sí. Pues ponte aquí de este lado. Vamos a quitarle las flores para que se vea mejor. Ahora le voy a pedir favor a mi esposo, porque
Nosotros pensamos que porque vamos a la iglesia siempre y la palabra de Dios es tan abundante, tan exquisita, tan maravillosa, tan refrescante, y llegamos y cuántas veces hemos dicho es exacto lo que necesitaba, ¿verdad que sí? Sí. Pero salimos de ahí y muchas veces como hemos dejado a Dios. Ahora miren, lo tremendo aquí es que no es que le demos la espalda totalmente a Dios, sino que aflojamos o dejamos de buscarlo como solíamos hacerlo o como sabemos hacerlo, y empezamos a negociar con el mundo, con la carne, con las cosas de afuera, pero vamos a la iglesia y el agua fresca siempre está ahí. Voy a la iglesia una y otra vez y es tan rico sentir el agua, pero se sale porque la jarra está rota. Cavaron para sí cisternas rotas que no detienen el agua. Y el agua puede ser maravillosa, el agua es maravillosa, la palabra de Dios es maravillosa, pero miren lo que pasa. Ahora, no, tal vez es el pastor, a ver, Sammy, cuando voy a los sábados es otra cosa, entonces tal vez al llegar los sábados va a ser mejor y yo lo voy a lograr y el agua no se me va a ir y no voy a seguir caminando, y vamos al grupo de jóvenes y el agua se sigue yendo. Para que no se me pongan tristes los hermanos del Salvador. Voy al grupo de mujeres, ahí está la salvación. Solo voy a la reunión de mujeres y yo sé que Dios me va a hablar, y Dios nos habla, y la palabra es tremenda, y el servicio estuvo maravilloso, y fue abundante el agua, mucha agua, fue maravilloso. Dios usó a la pastora Meli para darnos agua. Pero ¿qué pasa? Gracias. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y hermanos, ¿de cuántas tinajas rotas están llenas las iglesias? ¿Cuántas tinajas rotas habremos aquí? Ahora les tengo una buena noticia. Dios, Él es el alfarero, y Él es el único que puede tomar una jarra rota. De hecho dice que Él no apagará el pábilo que humea. Tal vez tal vez este apenas era un oído, tal vez ni siquiera es un oído, tal vez es todo abajo roto. Ni siquiera nos acordamos de qué predicar. Solo sé que estuvo buenísimo, me ayudó, pero ya pasó. Sigo siendo el mismo, sigo siendo la misma. Y no logro cultivar una relación con Dios. Cuando nosotros decimos, Señor, yo no quiero ser una jarra rota, yo no quiero ser una cisterna rota, yo no quiero ser como aquellos que te han dado la espalda. Yo quiero recordar mi juventud, como cuando tú pasaste al lado mío, cuando nadie daba nada por mí. Yo quiero permanecer buscándote, amándote, teniéndote a ti como mi Señor, mi amado. Cantamos tanto, gritamos. Hermanos, déjenme decirles algo, escúchenme. Gritar, cantar, correr, danzar, batallar es buenísimo, es necesario, pero no creamos que porque hacemos eso estamos reteniendo el agua. El agua es vida. Entonces, ¿cuánta vida tiene usted? ¿Cuánta vida está reflejando a los que están afuera? ¿O somos solo una jarra que recibe agua cada domingo, cada sábado, cada martes, cada domingo, cada sábado, y no sostiene el agua? Pero el Señor es el único que puede reparar lo roto, construir lo que se destruyó, y que nuestra jarra esté entera de tal manera que el agua haya cabida en nosotros. Pongámonos de pie, pongámonos en pie. Yo quiero ser una cisterna, un reservorio que pueda retener la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es retener la palabra de Dios? Es ponerla por obra.
si yo estoy reteniendo la palabra de Dios con la intención de practicarla, mi vida va a ser diferente. Yo voy a reflejar el que mi reservorio está entero y está reteniendo la verdad. Pero si yo soy una persona que recibe y recibe y recibe y no hay ni un solo cambio y no se nota lo que Dios, la palabra de Dios que está aquí, entonces debo venir al Señor y decirle: gracias, Nico, pon aquí. Yo quiero, Señor, repárame. Señor, si yo soy una jarra, una cisterna, un reservorio roto que no está deteniendo el agua, ¿cómo es mi trato? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Saben cómo es mi relación con Dios? De cómo es mi relación con mis hermanos. ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo soy con la gente? ¿Cómo me comporto? No digo que seamos perfectos, pero cuánto estoy reflejando de lo que Dios está haciendo en mí. Así es de que oremos. Si quieren hincarse, no vamos a cantar. Dejemos que los músicos, que Dios los use para ministrar la presencia de Dios. Si quiere hincarse, puede hincarse, pero este es momento de hacer negocios con Dios. Este es momento. Y si necesita retomar o recordar cuando Dios le salvó, cuando Dios la salvó, cuando Dios lo salvó, el estado en el que estaba su corazón, y puede ser que haya sido estando en la iglesia que Dios lo salvó o Dios la salvó. Vayamos al Señor en oración, digámosle: Señor, ¿cuánta agua de tu palabra estoy reteniendo? ¿Cuánto de tu verdad hay en mi corazón y se ha hecho vida? Ayúdame, Señor Jesús, a ser real y a ser verdadero. Gracias, Padre. Bendito Señor, gracias.